Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la resolución de ejercicios de la unidad 5. En este caso nos dice el ejercicio, el pentágono formado por los vértices SR, BT y Q, que son estos puntos de acá, como indica la figura, está dividido en un cuadrado, este cuadrado de acá, y un triángulo, ¿no? Que sería este de acá. ¿Qué otros datos adicionales tenemos? El área del cuadrado es 64 centímetros cuadrados. El área del triángulo son 24 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué características tiene el cuadrado? Sabemos nosotros que el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿no? Este lado, con este lado, con este lado y con este lado de acá. Los cuatro lados son iguales. Y para calcular el área de un cuadrado, solo necesitamos un lado elevado al cuadrado, ¿no? Si esto es igual a 64, ¿cuánto mide cada lado? A ver, ¿están ahí? 8. 8, ¿no? Cada lado mide 8 centímetros. Ahora, ¿qué podemos observar del triángulo? Si ustedes observan, el triángulo tiene un área de 24 centímetros, ¿no? Y la base, por así decirlo, del triángulo, o uno de sus lados, coincide con el lado del cuadrado, es decir, que tienen la misma longitud en esta parte, ¿no? Y nos piden hallar esta longitud de acá, de, de M a V, de aquí a aquí. Llamémoslo altura. Y a este lado lo vamos a llamar base. El área del triángulo entonces es base por altura sobre 2. Y en este caso, ¿cuánto mide el área del triángulo? Mide 24 centímetros cuadrados. Conozco la base es igual a la longitud del lado del cuadrado, entonces sería 8 por h sobre 2 igual a 24. Entonces, si despejamos h, ¿cuánto nos quedaría? Mitad 4, mitad 1. Tendríamos 4 veces h igual a 24 y h es 6 centímetros. Entonces, nuestra respuesta sería que MB, en este caso nosotros lo identificamos como la altura del triángulo, tiene una longitud de 6 centímetros. Indicando así la respuesta sería el inciso B. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No. Continuamos entonces.
Acá, por ejemplo, dice ABCO es un cuadrado donde OE es la mitad de OC. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros revisamos acá, la distancia OE sería esa distancia de ahí, de punto O al punto E. Nos dice además que esa distancia es la mitad de OC, siendo OC todo este espacio, supongamos que es L, ¿cuánto mide el radio? Si es la mitad, L medios, aquí estaría los otros L medios, ¿no? La otra mitad. ¿Listo? Ahora, me dice que el perímetro del círculo es 4pi, ¿no? Tenemos 4pi de perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? La fórmula, 2pi por el radio del círculo. Y en este caso, esto también es el radio. Entonces, tengo que 2pi por el radio. ¿Cuánto mide el radio? La mitad de la longitud del lado del cuadrado y es igual a 4 veces pi. Simplifico y me quedará que cada lado es igual a 4 centímetros, ¿no? Ese es el lado del triángulo, perdón, del cuadrado. Cada lado mide 4 centímetros, el radio mide 2 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, nos piden hallar el área sombreada. El área sombreada es esto de aquí, ¿no? Que está sombreado. Ahora, ¿cómo creen ustedes que podemos hallar esta área sombreada? ¿Alguna idea Usando tal la vez? del cuadrado. Ya, sacando el área del cuadrado. ¿Qué más haría falta? Porque no es todo el cuadrado, ¿no? Se le están comiendo este pedazo. Es como También si tendríamos que sacar el área del círculo y como decir la cuarta parte, restarle al al cuadrado. ya bueno, el área de una cuarta parte del círculo, dice, ¿no? Ya, está bien. ¿Y qué voy a hacer con esas dos? Restar la del triángulo al cuadrado. Bueno, la del cuadrado con el triángulo, ¿no? Con el arco en sí, ¿no? Esto es un arco. Ahí. Y esa es el área sombreada. Calculemos entonces esas áreas. Área del cuadrado es lado al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16 centímetros cuadrados. Ahora, el área de un arco, en este caso es un arco de 90 grados, ¿no? Aquí si se dan cuenta, el arco tiene 90 grados. Es una cuarta parte, por así decirlo, de un círculo. Y vamos a calcular de las dos formas. Sería pi por radio al cuadrado por el ángulo del arco dividido entre 360 grados. Entonces esto sería pi por radio al cuadrado. Si esto es un ángulo recto, serían 90 grados de arco dividido entre 360 grados.
De acá entonces tenemos lo siguiente, sería pi por radio al cuadrado, 90 arriba, 90 abajo, me queda 4, que es justamente lo que decíamos, ¿no? La cuarta parte del círculo. Entonces, esto es pi, que en este caso pi vale 3, dice, ocupe pi como 3. El radio es 2 al cuadrado, lo hemos sacado aquí, radio igual a 2. Y dividido entre 4. 3 por 4 sobre 4, simplifico, me queda 3 centímetros cuadrados. Entonces, el área sombreada sería 16 centímetros cuadrados menos 3 centímetros cuadrados. ¿Cuánto nos da eso? 13 centímetros cuadrados, ¿no? Y la respuesta es el inciso C. Bien, ¿alguna pregunta tal vez del ejercicio? No, Ok. Bien, continuemos entonces, dice, en el cuadrado de la figura, A y C son diagonales, tenemos esta primera diagonal y esta segunda diagonal. ¿Listo? Entonces, M es punto medio de BC, ¿no? Punto medio de BC. Dice, si A M, me imagino que está por acá. Mm, Esto debe ser AC, ¿no? Igual, al ser un cuadrado, las diagonales se cortan en el medio, ¿no? Ya, ahí está el medio. Dice, si AM es 2 raíz de 3, es decir, de este punto a este punto, esto mide 2 veces la raíz de 3. Entonces, el área del triángulo sombreado, ¿cuál es? Si nosotros observábamos la relación que existe en las diagonales, por ejemplo, en los cuadrados, déjenme buscarlo.
Bien, planteémoslo así. De este espacio a este espacio mide 2 veces la raíz de 3. Se supone que M es el punto medio, es decir, la mitad de toda la diagonal, ¿no? Entonces, media diagonal es igual a 2 veces la raíz de 3. Ahora, veamos el área que queremos sacar, el área, ¿no? De la figura sombreada, que es esta de acá. Sería este espacio de aquí, ¿de acuerdo? Sabemos que esto es un cuadrado, tenemos L y tenemos L también. Ahora, aquí hay 2 veces raíz de 3. La longitud de la diagonal sería 4 veces la raíz de 3, ¿no? Ahora, yo quiero sacar eh, los lados de este triángulo rectángulo, sabiendo que ambos catetos son iguales. La relación que existe es diagonal al cuadrado, que es la hipotenusa en este caso, un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, sería entonces 2 veces L cuadrado. Reemplazo y me va a quedar lo siguiente, 4 raíz de 3 igual a 2 L cuadrado. Nos interesa L, voy a despejar, perdón, aquí no debió borrar. Ahí está. Sería 16 por 3 igual a 2 por L cuadrado. 16 por 3 dividido entre 2, L cuadrado. Tenemos entonces 8 aquí, 1 acá. L cuadrado es 24. De aquí, L es raíz de 24. ¿No? Ahora que conozco esto, puedo calcular el área del triángulo, ¿no? Y el área del triángulo es base por altura sobre 2. En este caso, mi base es L. La altura también es L. Sería L cuadrado sobre 2. Y tenemos que L cuadrado es 24 sobre 2. El área sería 12 centímetros cuadrados. La respuesta es el inciso D. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Me pudiera explicar nuevamente cómo sacó el área del triángulo, por favor? Claro, claro. Para el área del triángulo, lo único que necesito es conocer en todos los triángulos, sea cual sea la forma. Puede ser así, esta es la base. Ya esto lo conocemos como altura. Y el área es base por altura dividido entre 2. En el caso de los triángulos rectángulos, ya conocemos esa altura y ya conocemos esa base.
Bueno, en algunos triángulos es necesario calcular esa altura, pero en este caso ya las tenemos, ¿no? Base por altura sobre 2. Pocas palabras, esta es mi altura y esta es mi base. Ahora, ¿de dónde sacamos esos lados? Son los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Y en los triángulos rectángulos cumplen con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice, en este caso, toda la diagonal es de 20, perdón, 4 raíz de 3. Nos dice entonces, esta hipotenusa o esta diagonal al cuadrado es prácticamente los lados al cuadrado de bueno, cada uno de los lados de este cuadrado, ¿no? De ahí sale esa raíz de 24. A ver. Espacio, no, otro. Dice, si los 2/3 del complemento de un ángulo llamado θ es igual al suplemento del complemento del mismo ángulo, determine θ. Tenemos entonces 2/3, revisando un poco lo que son los ángulos complementarios. Si este es mi ángulo θ, mi ángulo complementario es aquel que al sumar, por ejemplo, sumamos alfa más θ, debería ser ¿cuánto? Para que sean complementarios, 90, ¿no? Entonces, el complemento de θ, ¿cuánto sería? Este es el complemento, ¿no? Despejamos 90 grados menos θ. 90 grados menos θ. Ahora, ya que conozco el complemento, me piden el suplemento del complemento de θ. ¿Cuál es el complemento? Suponiendo que tengo un ángulo cualquiera, eh, algo así, un ángulo alfa en este caso. Necesito el suplemento es este ángulo de acá, ¿no? Donde alfa más beta debería darme 180. Ojo, recuerden que este de aquí lo hemos nombrado complemento. Ahora este de aquí es suplemento, pero de alfa. Alfa es el complemento. Entonces, despejando alfa, voy a tener 180 menos alfa. Entonces, beta sería 180 menos, ¿cuánto vale alfa? 90 grados menos θ. Y aquí tenemos que el suplemento es
180 menos el ángulo deseado. En este caso el ángulo sería el complemento de tita, es 90 menos tita. ¿A qué es igual esto? 180 menos 90, 90 grados, menos por menos más, tita. Tenemos esa ecuación, 2/3 del complemento, el complemento es 90 grados menos tita, igual a el suplemento del complemento, que es 90 más tita. Tenemos entonces 2 por 90 menos 2 por tita, 3 por 90 más 3 por tita, y sería 180 menos 2 por tita, 270 más 3 veces tita. Esto pasaría a restar, esto pasaría a sumar, ¿no? 2 tita, 5 tita es igual a menos 90, y tita sería 90 entre 5. ¿Cuánto da eso? Menos 1680, 16 por 5, 18, ¿no? Menos 18. La respuesta sería el inciso D. ¿Alguna pregunta tal vez acá? En el 2/3, lo pasó el 3 a multiplicar y de ahí multiplicó el 2 por 90 y por tita, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que hice. El 3 como está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? A ver, copio otro. Tenemos otro ejercicio parecido al anterior. Aquí nos dice lo siguiente. El suplemento del complemento de un ángulo, que es justamente lo que vimos hace un momento. Supongamos que este es el ángulo que queremos evaluar. Tenemos un ángulo, lo voy a llamar alfa. El complemento de este ángulo, obviamente, sería este espacio de acá, ¿no? A eso nosotros conocemos como complemento, ¿ya? Donde alfa más beta nos dará 90 grados. Decimos que son complementarios. Pero nos dice el suplemento del complemento de un ángulo. Entonces, si yo tengo el ángulo beta, que es el complemento de alfa,
Para hallar el suplemento, necesito hallar otro valor, llamémoslo delta, que al sumar delta más beta es igual a 180 grados. Esos son ángulos suplementarios. Entonces, si despejo beta, de aquí arriba, sé que beta es 90 menos alfa. Lo reemplazo aquí, 180 menos beta. Este es el suplemento del complemento de alfa. 180 menos 90 menos alfa. Despejo o hago operaciones, en este caso ya está despejado. Me quedará 90 grados más alfa. ¿Listo? Entonces, decimos que el complemento de alfa es 90 menos alfa y el suplemento de aquí arriba, el complemento de alfa es obviamente 180 menos el ángulo mencionado y nos va a quedar 90 más alfa. Ahora, este suplemento del complemento de alfa, lo vamos a llamar alfa, es decir, 90 más alfa es igual a 3 medios de una diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Diferencia entre el suplemento y el complemento de alfa. ¿Cuál sería el suplemento de alfa? Con otro colorcito. El suplemento de alfa vendría a ser, qué sé yo, tita. Tita más alfa debería darme ¿cuánto para que sea suplemento? 180, ¿no? Ángulos suplementarios. Entonces, si tita es el suplemento, esto sería 180 menos alfa. Y lo voy a anotar por acá. Suplemento de alfa, ya no complemento, sino suplemento. 180 grados menos alfa. Entonces, acá tendríamos la diferencia entre el suplemento. El suplemento es 180 menos alfa, menos el complemento del ángulo. El complemento es 90 menos el ángulo. Y ahí tenemos la ecuación. Bastaría con resolver la ecuación y despejarla, ¿no? O mejor dicho, despejar la ecuación nomás. Este 2 lo paso a multiplicar. El 3 se queda. Adentro vamos a hacer operaciones 180 grados menos 90 grados. 90 positivo, menos alfa, menos por menos más alfa, se anulan. Tenemos entonces 180 grados más 2 veces alfa igual a 3 por 90, 270.
2 veces alfa es 270 grados menos 180 grados. 2 veces alfa, ¿cuánto es esto? 90 grados. ¿Cuánto mide alfa entonces? 45 grados. Sería el inciso C. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Bien, aquí dice, ¿no? La suma de la medida de los ángulos es 80 grados y el complemento de la medida del primero es igual al doble de la medida del segundo. Calcule la diferencia de dichos ángulos. Bien. Entonces, está hablando de dos ángulos, vamos a llamarlos alfa y beta. Son los dos ángulos. Dice que la suma de ambos es 80 grados. Y el complemento del primero, es decir, 90 menos alfa, 90 grados menos alfa, es igual al doble de la medida del segundo, es decir, 2 veces beta. Calcule la diferencia. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a tener de acá alfa más 2 veces beta igual a 90. Lo paso esto a sumar, ¿no? Alfa negativo pasa a sumar. Y invierto los miembros, ¿no? Esto lo voy a mantener. Alfa más beta igual a 90. Que me conviene en realidad restar ambos, ¿no? Si los restamos, alfa menos alfa, 0. 2 beta menos beta, beta. 90 menos 80 nos va a dar 10. Ahora, si beta vale 10, alfa más beta es igual a 80. Alfa más 10 igual a 80. Alfa igual a ¿cuánto? 70 grados. Entonces la respuesta es alfa menos beta, 70 grados menos 10 grados igual a 60 grados. Inciso B. ¿No? La suma de las medidas de los ángulos es 80. Esta es la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación nos dice que el complemento del primero, es decir, 90 menos el primero, es igual al doble, 2 veces
la medida del segundo y el segundo ángulo es beta. Y ahí hacemos la solución, ¿no? Dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede resolver. Bien. ¿Alguna consulta tal vez del ejercicio? ¿De dónde, cómo concluyó que alfa o beta era 90? Que esto siempre va a ser. Eh, no lo escuché bien. En el caso de la primera ecuación sale esta de aquí. Es esta de aquí, ¿no? Es la traducción de esto. A los ángulos los estoy llamando alfa y beta. Ahora, dice el complemento del primero, eso se traduce de esta forma. Ahora dice es igual, obviamente igual, y doble de la medida. Al segundo yo lo he llamado beta. Este es el primero y este es el segundo. Los puedo llamar como quiera, ¿no? Pero en este caso los llamé alfa y beta, ¿no? Es básicamente una traducción a, a una ecuación, ¿no? La traducción del problema. Y no, recuerden siempre, ¿no? Que el complemento de un ángulo, si esto fuera alfa, el complemento es, hacemos otro valor, tita, el que al sumar le da 90, ¿no? Si ambos suman 90, se llaman ángulos complementarios. Despejo el complemento de alfa, 90 menos alfa. Y ese sí se lo conoce como complemento. Ya la solución de las ecuaciones, pues, depende bueno, del gusto de cada uno, ¿no? Se puede resolver de varias formas. Este es el método de reducción de variables, ¿no? Bien, a ver este de acá.
Bien, continuamos. Dice el pentágono estrellado, al calcular el valor del ángulo alfa y tenemos este ángulo de aquí, ¿no? El ángulo alfa. Según teoría, si hablamos de los polígonos estrellados, vemos que esta es una estrella que nace de un pentágono, ¿no? Habíamos visto que los polígonos estrellados nacen de alargar cada uno de esos lados, ¿no? En este caso, todos estos lados de aquí forman esta estrella. Entonces, nos dice que la suma de ángulos internos e interiores es 180 por n-4, ¿no? En este caso, nuestro n es de 5 lados del pentágono o 5 puntas, si quieren verlo. 5 menos 4, esto es 1, nos va a quedar 180 grados, ¿de acuerdo? Ahora, la suma de todos estos ángulos, es decir, alfa más 60 más 20 más 26 más 34, según esto de aquí, debería darme 180, ¿no? Vamos a ver cuánto queda. 40, 60, 80, 80 acá, y acá queda 6 más 34, 40, 60, ¿no? Igual a 180, alfa más 140 grados, igual a 180. ¿Cuánto mide alfa? Tendríamos 40 grados. Inciso A. Tengo una pregunta. Este, Sí, sí. eso de la suma de los ángulos interiores, ¿solo va para los polígonos estrellados, digamos, para sacar ese tipo de respuesta o para otro más? En el caso de polígonos estrellados, esa es la fórmula. Y para los polígonos regulares o los otros polígonos es otra la fórmula. Polígonos convexos, dice acá, es 180 por n-2. Esa es la suma de los ángulos interiores. Ya, muchas gracias. Ok, solamente cuando los polígonos son estrellados, ahí la suma de los ángulos interiores de las puntas es 180 por n-4. Veamos qué más hay.
Bien, vamos a quedar acá, ¿bien? Los otros temas llevan trigonometría, creo. Bueno, faltamos, pero bueno.